Hola, muy buenos días. Y hoy otra vez con nuestra reportera, o sea, yo, la reportera maravillosa, que os va a traer una entrevista súper interesante. Ya hablamos de él en los capítulos anteriores. Nuestro queridísimo, amado... ¿Quién va a ser? Que lo adivináis. El Cid, sí señor, pero esta vez contado en persona propia. Hola a todos, como he dicho, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer algo que parece imposible. Olvidad los libros de texto aburridos y los nombres de los reyes que nadie recuerda. Hoy vamos a viajar en el tiempo para hablar cara a cara con el mayor tipo duro de toda la Edad Media española. Un hombre que fue desterrado, que se quedó sin un duro y además que fue perseguido. Y que aún así terminó conquistando todo el reino o un reino entero, él solito. Tenemos además el estudio Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido por todos como el Cid Campeador, y en fin, pues sin más dilación, le damos la bienvenida. Buenos días, bienvenido don Rodrigo, ¿cómo está? Aquí vamos a dejar una serie de preguntas de nuestros espectadores. Y bueno, pues para que usted nos vaya contestando con la mayor sinceridad posible, que nadie duda de Usía, de esa sinceridad, para que podamos entender un poquito su vida, lo que ha sido su vida, etcétera, etcétera. Y sin más dilación, le lanzo la primera pregunta. Bueno, pues para empezar con la ronda de preguntas, precisamente... por eso está hoy usted aquí, para ponernos al día. Vamos a empezar desde el principio porque nos han llegado muchas preguntas, muchas sugerencias en nuestra cajita de comentarios y precisamente uno de los protagonistas históricos más relevantes, sobre todo de la Edad Media española, es usted. Entonces, para enfocar un poquito las preguntas, vamos a empezar desde el principio, porque la gente cree que los héroes medievales nacen ya con armadura y espada y además en un castillo de oro, pero la realidad de usted fue bastante distinta, fue diferente, ¿verdad? Cuéntenos un poco cómo fue su infancia en Vivar. Albricia Salvarfañez, que recibidos somos por Mose. Dios os guarde, bella dama. Me postro ante vos, preguntad, que os revelaré la historia con toda veracidad. Me agrada que me preguntéis por la época en donde yo era un infante. Ah, bella época. Fue un zagal feliz, en Vivar, un pequeño pueblecito. Pertenecía a una familia de terratenientes, claro. Lo que llaméis ahora... familia de clase media alta. Tenía lo que quería y disfrutaba de ello, pero no éramos grandes señores. Mi vida cambió realmente cuando me llevaron a la corte del rey Fernando I de León. Quiero poner hincapié, si vos me lo concedéis, bella dama, que no fui allí para embriagarme de fiestas, de mujeres y de alcohol, como mucha gente dice, como vuestro Froilán de ahora. Fui para formarme. E hice amistad con el infante don Sancho. Ay, don Sancho, el hijo del rey. Como vuestra loada Leonor hoy en día, pues nos formamos juntos, crecimos juntos. Él era mi bro. Pero claro, por eso es como si hoy en día te crías con el hijo del presidente del gobierno, por ejemplo, una oportunidad de oro, y de repente ese amigo tuyo, Sancho, se convierte en un rey de Castilla. ¿Cómo fue ese momento en el que te nombra alférez? Para que la gente pueda entender en casa qué significa ese puesto exactamente y qué responsabilidades tiene. Alférez. ¿Quién no sabe quién es un alférez? Fui el máximo jefe del ejército del rey. Alférez. Míreme de llamarse. Aquí tiene a un hombre que fue un niño de apenas 20 años, que tenía a todo su cargo a las tropas de Castilla. Cumplían mis órdenes. El rey Sancho era mi hermano. Confiaba plenamente en mí y yo confiaba plenamente en él. En toda batalla yo iba orgulloso
con su estandarte, como si fuese pedacito de él. Iba delante de él, protegiéndole con mi vida, caminaba valiente, siempre delante del rey. Y es ahí donde te ganas el famoso nombre del campeador, o donde se gana el famoso nombre del campeador. A ver, señor Cid, señor Rodrigo, la palabra suena muy épica, pero ¿qué tuvo que hacer para que le llamaran así? Porque tengo entendido que tuvo que ver con un duelo a muerte bastante tenso. No éramos unos locos suicidas, bella dama. Para evitar pérdidas humanas innecesarias, elegíamos cada bando a nuestro mejor guerrero y los enfrentábamos en un duelo épico. El ganador daba la victoria a su reino. Acaecía una mañana, estando en un debate de estos, cuando el rey de Navarra, que le tocó seleccionar al guerrero de ambos bandos, para su bando eligió a su mejor guerrero, un gigante, bravo, fuerte, de brazos como columnas. Y de nuestro bando me eligió a mí, simple, pequeño, creyendo que así nos vencería. Pero lo que no sabía es que yo soy letal. Empezó la batalla, duelo 2 a 2, face to face. Él no sabía lo bueno que yo era. Así que imagínese, bella dama, pelea de todo o nada, vida o muerte. Todos los espectadores alrededor, en silencio, todo el peso de Castilla sobre mis hombros. Y gané. ¡Campidótor! 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 Todos jaleaban, todos gritaban, amigos y enemigos. Era tal la batalla que había realizado, era tal divino mis movimientos y cómo vencí, que enemigos y amigos gritaban lo mismo. ¡Campeón de batalla! Estuve celebrándolo 2 días. Hombre, la verdad es, pensándolo así, menuda presión. Ganar un partido donde si pierdes mueres, pero vamos a hablar de amor o de negocios. Se casó con doña Jimena. Ella era de la alta aristocracia, pariente del mismísimo rey Alfonso VI. En su siglo, ¿cómo se casaba por amor? ¿O vuestra boda fue más bien un contrato político para tenerte vigilado? ¿Amor? Amor, lujo exclusivo de los poemas. Nosotros no lo llamábamos amor, lo llamábamos alianza. ¿Ahora no? Alfonso VI, por aquel entonces, me miraba con ojos golositos, envidiositos, por así decirlo, y prefirió tenerme a su lado y controlado. Así que me integró en su familia casándome con Jimena. Jimena, mujer valiente, fuerte, inteligente, bella, noble. Pero bueno, con el tiempo conseguimos cogernos mucho cariño, mucho amor, pero fraternal. Nuestro matrimonio no fue más que un movimiento en una partida de ajedrez político. Estrategia que, por cierto, permítasme decir, posteriormente lo utilizaría la reina Isabel de Castilla para salvarla, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y hablando de ajedrez, las cosas se pusieron muy feas en el año 1072. Tu gran amigo, el protector, el rey Sancho, es asesinado misteriosamente mientras asediaba la ciudad de Zamora. El principal sospechoso de estar detrás de este asesinato era su propio hermano, Alfonso VI, que casualmente además heredó el trono tras la muerte de Sancho. Aquí viene un gran salseo histórico, como llamamos en nuestra época, la jura de Santa Gadea. Rodrigo, ¿de verdad le echaste un par de narices y obligaste al nuevo rey a jurar sobre la Biblia que él no había matado a su hermano? ¿O es todo un cuento? Bueno. Bien. Esto es la parte novelesca que tanto ha gustado a la gente, ¿verdad? La parte romántica. Un simple vasallo obligando públicamente a arrodillarse ante él al hombre más poderoso del reino y acusarle de fratricidio delante de toda la corte. ¡Qué valiente! ¡Qué bravo! ¡Qué mentira, mi dama! Falso. Utilizad la lógica. Si eso hubiera sido o hubiese pasado en realidad, mi cabeza
hubiera rodado por el suelo sin dejarme terminar la última frase. En realidad, fue un acto formal, aburrido, casi burocrático. El rey tuvo que hacer un juramento de exculpación, trámite legal, como sabéis, para limpiar su nombre. Yo, nada más lejos, estuve allí presente como jefe de su ejército. Yo no fui ningún héroe, pero sabía que algo había, y él sabía que yo sospechaba. La tensión entre nosotros se podía cortar con el filo de una espada. Bueno, entonces, cayéndose el mito, pero la realidad sigue siendo dura. En 1081 el rey Alfonso se cansa de ti. Haces una incursión militar por tu cuenta en Toledo y sin permiso, y el rey firma tu destierro. Te da solo además 9 días para marcharte de Castilla. Te quita tus tierras, te prohíbe volver y prohíbe a la gente de Burgos darte comida, cobijo bajo la pena de perder sus casas. ¿Qué se siente en ese momento? Pasas de ser el jefe del ejército a ser un paria. Explícanoslo, porque a nosotros nos sorprende mucho. Ay, bella dama, ese fue el peor momento de mi vida. Todavía siento las pupilas de mis hijas y mi mujer clavándose como estacas de lástima en mi corazón. Suplicaban, lloraban, se tiraban a mis pies. Por favor, papá, no nos dejes, por favor. Cómo suplicaban, cómo lloraban, cómo se tiraban de los cabellos por el dolor de que no las dejase allí. Y yo loco por la culpa de dejarlas. A punto estuve de caer en las sombras. El dolor me cegaba y mi corazón no sentía y mi pensamiento no pensaba. Depresión es como lo llamáis ahora. Pero tiré fuerte de mi valentía. Sí, bella dama, no solo soy valiente físicamente, sino también de ánimo. Gracias a mis amigos, unos fantásticos amigos y compañeros, que cuando vieron que estaba solo y estaba perdido, creyeron en mí y dejaron atrás toda su vida, todos sus bienes, todas sus posesiones, y se quedaron conmigo, a mi lado, desterrados, solos. Y ahí comprendí cuál era el horror de quedarse solo y cuál era la maravilla de haber encontrado la amistad de verdad. Salí de Burgos con una media sonrisa en la boca. Pena de dejar mi patria. Sonrisa de haber encontrado mi nueva familia. Estábamos juntos y saldríamos adelante juntos. Nunca me cansaré de decir gracias, amigos, y albricias, albarfáñez, caechados somos de terra. Y por cierto, ya que estamos, ¿qué hace un soldado de élite cuando se queda en el paro y tiene que alimentar a sus hombres? ¿Hacerse mercenario? Y aquí viene lo que mucha gente hoy en día le vuela la cabeza con estas curiosidades. Te vas a Zaragoza, te pones a trabajar para el rey musulmán de la ciudad de Al-Muqtadir, y tú, que eras el gran héroe cristiano de la Reconquista luchando a favor de los musulmanes en contra de los condes cristianos como el de Barcelona, ¿cómo explicas esto? ¿Eras un traidor a tu religión o simplemente un profesional que tenía que pagar las facturas? Esto nos cuece mucho el coco. ¿Nos puedes ayudar? Pues estábamos indefensos. Fue muy duro. Sin la protección y el amparo de un rey no somos nadie, no éramos nadie. No teníamos dinero, no teníamos comida, no teníamos casa, no teníamos dónde caernos muertos. De hecho, si alguien nos mataba, no tenía que dar cuentas ante la justicia. Éramos como vagabundos con espada. Fue muy, muy duro. Gracias a Dios, el rey musulmán de Zaragoza, pues me ofreció su respeto. Un sueldo justo para mis hombres, comida, techo. En cambio, el rey cristiano de Castilla me había echado a patadas. A ver, ¿quién es el traidor? Perdona, yo defiendo a quien me paga y a quien me trata con honor. Solo y exclusivamente sirvo a Dios. Y el rey de Castilla tenía muy subiditos los humos.
Además, en Zaragoza me hice un hombre culto. Allí aprendí más de estrategia, ciencia y política que en todo mi desarrollo como caballero en Castilla. La gente de Al-Ándalus era maravillosa, gente culta, refinada, matemáticos increíbles, magníficos estrategas, constructores, gente muy educada, muy respetable, muy amorosa. Allí me enseñaron de todo, aprendí mucho, me cultivé, hasta me convertí en un general, en un general y además invencible. Por cierto, que hoy en día, igual que el Ayuso dice que México no fue México hasta que no llegaron los españoles, Majerit no fue Majerit hasta que no llegaron los musulmanes. Por cierto, se dice de ti que eras tan invencible que decidiste que ya no necesitabas jefes, te independizaste, creaste tu propio ejército mixto, con soldados cristianos, musulmanes, que además te seguían a ciegas porque sabían que contigo siempre iban a estar bien y que se cobraba y se ganaba bien. Y pones el ojo en la joya de la corona, en Valencia. En el año 1094, tras un asedio brutal donde la gente de la ciudad lo pasó verdaderamente mal, conquistas Valencia. Pero no se la entregas a tu rey Alfonso, te la quedas tú y te conviertes, entre comillas, en el señor de Valencia. ¿Te sentías en ese momento más que el propio rey de Castilla? Es que esto nos parece totalmente alucinante. Yo no me coroné. Eso lo elige Dios. Pero a efectos prácticos lo era. Valencia, tierra soñada por mí. Era una de las ciudades más ricas, prósperas y bellas de todo el Mediterráneo. Todos la querían. Reyes cristianos, imperios musulmanes del norte y del África. Pero la conseguí yo. Un desterrado. ¿Un renegado ha venido a rey? Ahora, el rey Alfonso, que me había echado con una mano delante y otra detrás, me escribía cartas pidiéndome favores, porque yo era el único que podía defenderlo. Yo era el único muro frente a los invasores del sur. Y esa sí que fue mi única victoria. Ahí sí que fui un héroe pleno, un héroe real. No como ponen y lo que dicen en tantos libros. Esa fue mi victoria real. Así pues, bella dama, difúndalo. Juglar mío, que la gente sepa. Otra cosa, hablemos ahora de trabajo, de las herramientas de trabajo. En las tiendas de recuerdos de toda España venden réplicas de tus dos espadas míticas, la colada y la tizona. Yo conozco más la tizona porque me crié con los dibujos que hacían sobre ti de Ruiz el Pequeño Cid, básicamente. Pero nunca había escuchado el nombre de colada. Me causa curiosidad. Cuéntanos, por favor, la verdad. ¿Qué tenían de especial estas espadas? ¿De verdad se asustaba el enemigo con solo desenfundarlas? Cuéntanos, porque nos parece a todos, vamos, fascinante. Como usted dice, mi bella, una espada bien forjada era como tener la última tecnología en balística hoy en día. Las espadas son piezas de una ingeniería brutal. Yo amaba las mías. Eran una extensión de mí. Estaban creadas con el acero más puro y flexible. Mi tizona, mi colada, no se partían jamás. Rajaban armaduras como si fueran mantequilla y siempre afiladas. Pero mi estrategia, y os lo digo en serio, bella dama, no era el combate cuerpo a cuerpo, la verdad, aunque yo era invencible. A mí me gustaba utilizar el terror psicológico, y en eso el terror corta más y se clava más profundo que una espada. El enemigo sabía quién era yo, mi destreza en la batalla y mis compañeras asesinas, la tizona y la colada. Un poco de publicidad antes de la batalla y ¡pum! Conseguíamos que los enemigos se rindieran. ¿Qué le parece? Fantástico, ¿eh?
Por el mismo detalle, tampoco nos podemos olvidar de tu caballo Babieca. La leyenda dice que cuando eras un chaval, tu padrino te llevó a elegir un potro y elegiste el más feo, flaco, salvaje, el más salvaje de todos, que tu padrino exclamó Babieca, y que en la época significaba tonto o bobo. ¿En verdad era el caballo más famoso de la historia y empezó siendo un patito feo? Nos hace gracia, el patito feo es un cuento que ya habrás escuchado, supongo. Es verdad, sí, es cierto. Todos quieren los potros más gordos y mansos y torpes y cobardes. Pero este potro, mi potro, me miró fijamente y yo le miré. Y me mantuvo la mirada, más que ningún humano hasta ahora, el tiempo suficiente como para que yo sintiese que él me había elegido a mí. Era tan bonito, tenía fuego, tenía sangre, era rebelde. Y solo los caballos rebeldes son valientes, valientes para la batalla, para correr entre cuerpos y sangre. Babieca, ay mi Babieca, mi yeguita, mi niñita, me salvó la vida en tantas ocasiones, me ha protegido cada día, en cada batalla. Era, en fin, mi otra amiga. Por cierto, que sepáis que Babieca era una yegua. Déjelo claro, mi damita, déjelo claro, por favor. Babieca era una yegua. Bueno, llegamos al final de tu viaje, en el año 1099. Estás en pleno esplendor, gobernando Valencia, y de repente mueres. Pero no mueres con una espada clavada en el pecho, en una batalla épica, sino en la cama, probablemente por una de las fiebres. ¡Qué ironía para el mayor guerrero de la historia!, ¿no? Cuéntanos, ¿qué sentiste? La muerte, la última batalla, el último baile. Yo siempre la he tenido a mi lado. En estos últimos 30 años de batallas, dolor, sangre, cuerpos, durmiendo al raso, teniendo heridas, enfermedades, que al final, pues bueno, bailé con la muerte en mi cama, calentito, rodeado de mi mujer y mi familia y de los que me querían. Así que fue una batalla dulce comparada con mi vida. Yo me fui tranquilo, me fui orgulloso y con honor, pues yo ya había hecho lo que tenía que hacer y eso solo me lo juzgará Dios. Pero es curioso porque tu muerte dio el mayor misterio a la historia de España. La leyenda dice que poco después de morir, Valencia volvió a ser atacada para que tus soldados no se desmoralizaran, los enemigos no se sintieran y viniesen arriba. Jimena y tus capitanes cogieron tu cadáver y lo vistieron con la armadura y te ataron bien recto a la silla de Babieca y te sacaron al campo de batalla. Dicen que los enemigos, al ver que estabas vivo, entraron en pánico y huyeron. Rodrigo, por favor, sácanos de estas dudas. ¿De verdad ganaste una batalla después de muerto? Es que estamos ante el mejor clickbait de la Edad Media. Esto es importantísimo para nosotros. ¿Tú sabes lo viral que se puede hacer mi programa sabiendo la verdad y toda la verdad? Sí, es verdad, bella dama. Y muchísimas gracias por llamarme Rodrigo. Esta es otro mito, otra leyenda sobre mi heroicidad. Pero en este caso no me enorgullezco de esta leyenda. No me gusta. Por eso quiero que vos contéis la verdad. Valencia no fue tomada por el valor de sus gentes, por el valor de Jimena que les supo dirigir, porque todos ellos habían aprendido estrategia y política lo suficiente como para defender su tierra. Pero eso no se podía contar. No iba a ser un pueblo y una mujer la que defendiesen su reino. No, tenían que dejarme a mí, a un hombre como más grande. Que gracias, pero no. Y que un muerto a caballo pudiese con el enemigo antes que un pueblo y una reina. Es lo que yo pienso y quiero que usted lo diga. Gracias. Qué gran frase para cerrar. Las ideas son invencibles. Bueno, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, muchísimas gracias por haber venido hoy con nosotros, por aclararnos la historia con tu propia voz y sobre todo a vosotros los que estáis al otro lado de la pantalla. Si os ha gustado esta entrevista, imposible, dejad un like
dejad comentarios, suscribiros al canal y ponedme en los comentarios a qué otro personaje de la historia os gustaría que traigamos el próximo vídeo. Nos vemos en el siguiente viaje por el tiempo. ¡Hasta luego! ¡Mua! ¡Os quiero!